Bendiciones, hermanos y hermanas. En esta ocasión queremos compartir una reflexión en el contexto de la Semana Santa, esta semana que en la tradición de los evangelios es la última semana de Jesús, cuando Jesús decide ir a Jerusalén y precisamente ahí pues se va a confrontar con los religiosos, las autoridades religiosas y políticas, y finalmente será arrestado, será condenado y ejecutado. Acompañemos entonces esta semana como un tiempo también para seguir reflexionando, seguir meditando sobre nuestra misión, sobre nuestro compromiso con Jesús y con su proyecto del reino de Dios. Para ello vamos a estar haciendo una relectura del libro del profeta Isaías en su capítulo 42. Les invito a que leamos, tengamos esta lectura comunitaria de los versos 1 al 9 del libro del profeta Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pálido que humiera. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Este texto de Isaías es un cántico. Lo conocemos como el primer cántico del siervo del Señor. En esta parte, en esta sección del libro de Isaías, que también la conocemos como el Deutero Isaías o el segundo Isaías, que es la parte central del libro, estamos frente a un grupo de profetas que van a animar al pueblo en un momento difícil, como fue el exilio en Babilonia. Y desde acá vamos a tener estos 4 cánticos del siervo del Señor. Este primer cántico, del 42, del 1 al 9, Isaías 49, del verso 1 al 6, ahí encontramos el segundo cántico del siervo del Señor. En Isaías capítulo 50, del verso 4 al 9, tenemos el tercero. Y el cuarto cántico lo encontramos en Isaías 52, del verso 13 hasta el capítulo 53, verso 12. Con estos cánticos se habla precisamente de la misión que tienen los profetas probablemente y el pueblo de Israel como siervos de Dios. Ahora, estos cánticos van a ser muy importantes en la tradición cristiana, para los cristianos y cristianas del primer siglo, pues en ellos van a ver también estas profecías que hablan de Jesús, de la llegada del Mesías. Y desde su experiencia con Jesús de Nazaret van a releer estos cánticos y los van a aplicar precisamente al ministerio y a la misión de Jesús. Es por ello que me parece importante tener en cuenta que en esta relectura ya se usa el cántico desde el bautismo de Jesús. Cuando los evangelios sinópticos narran el bautismo de Jesús, hablan de que Jesús es el escogido de Dios, del Padre,
cuando al salir de la agua los tres sinópticos nos dan esta referencia. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa expresión se basa precisamente en estos primeros versos que tenemos acá de Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene complacencia. He puesto sobre él mi espíritu. Entonces los primeros cristianos y las primeras cristianas, inspirados en esta profecía de Isaías, entendieron que con la llegada de Jesús se estaba dando cumplimiento a este nuevo tiempo, un tiempo kairótico, un tiempo de Dios, un tiempo mesiánico, como precisamente un tiempo en el cual se pueda establecer la justicia, que como ya vimos en el texto, es uno de los temas importantes para hablar de este cántico del siervo del Señor. Luego el Evangelio de Lucas sobre todo va a retomar estos cánticos que también a su vez se inspiran en la tradición del jubileo, que nos habla de un tiempo de liberación, un tiempo para romper ataduras, para poner en libertad a los presos, para perdonar las deudas, para ser solidario y construir una sociedad basada en la justicia y en el derecho. Basado entonces en estas tradiciones, pasamos por Isaías, el segundo Isaías, y luego especialmente el evangelista Lucas nos va a presentar a Jesús retomando este proyecto. Lo encontramos por eso después del bautismo, entrando a Nazaret, a una sinagoga en un día sábado, releyendo nuevamente un texto de Isaías, que ustedes lo recuerdan muy bien. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar una buena noticia a los pobres, para poner en libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos y para proclamar un año de la gracia de Dios. Ese es el proyecto que vemos también acá para el siervo de Jehová, el siervo del Señor, que se inspira también en este capítulo 42, en este cántico que acabamos de leer. Nos podemos preguntar cuál es la misión del siervo de Jehová. Acá se establecen algunos términos importantes a partir del verso 2. El verso 1 funciona como un llamado. Dios ha llamado a su siervo, Dios va a acompañar a su siervo, Dios va a sostener a su siervo. No le va a dejar solo en la misión. Recordemos, la misión es el envío. Entonces Dios envía a su siervo. El siervo en el contexto del profeta Isaías, del segundo Isaías, puede ser el mismo profeta, puede ser el pueblo de Dios. Y en el contexto de Jesús, las comunidades entendían que este siervo de Jehová, este siervo del Señor, era Jesús, que había sido enviado al mundo con una misión. Ahora en nuestro contexto, ¿quién es el siervo del Señor? ¿Quiénes somos los llamados, los enviados a la misión? Y hay acá algo muy concreto en cuanto a estas características de la misión. ¿Cuál es esa misión concretamente? Este liderazgo que se basa en el servicio, en la diaconía. Vemos a Jesús sirviendo a la comunidad, sirviendo a los más necesitados. Y acá se nos dice que no gritará, no alzará su voz, no se hará oír por las calles. Es decir, este servicio, las características de esta misión implican la humildad, implican la no violencia, implican que podamos entender que este servicio pues se hace desde la diaconía, que es la traducción que tenemos, ¿no?, del griego diaconía como servicio. No se va a valer de la fuerza, del poder, del abuso del poder y de la violencia para establecer precisamente la justicia.
que son otros términos que podemos encontrar en este verso. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni va a desmayar hasta que establezca en la tierra la justicia, y las costas esperarán su ley. Entonces, estas son las características que vamos a ver acá en este texto, que nos invitan también a conectar con la misión de Jesús. Y de igual manera, cuando contextualizamos esto, nos invita a conectar con la misión de la iglesia. Ahora, pues la iglesia es el siervo del Señor, el siervo de Jehová, que también debe de tener clara la misión. ¿Cuál es la misión del siervo? Jesús tenía claridad de esa misión. Él llamó a ese proyecto el reino de Dios, y que es un reino, un reinado de Dios que tiene como característica principal la justicia. Esa justicia que también implica misericordia, solidaridad y establecer el shalom de Dios en la humanidad. Por otro lado, es importante preguntarnos sobre el significado que tiene para nosotros este llamado, esta misión, este envío. Acá tenemos tradiciones importantes que se retoman y que creo que conectan muy bien con lo que hoy podemos nosotros hacer como iglesia en este proceso de meditación y de seguimiento de Jesús. Se nos habla en los versos finales del cántico que Él es el Señor, quien establece esto que hemos dicho, ¿no? Como llamamiento y como misión. Yo, Jehová, este es mi nombre. Y el nombre de Dios nos recuerda el Éxodo, la tradición del Éxodo. Una tradición importante porque también nos invita a pensar en la misión como una misión de liberación. Una misión en la que Dios se hace presente porque ha escuchado el clamor del pueblo y ha visto su aflicción. Tiempos difíciles. El tiempo del exilio también era un tiempo difícil. El contexto en el cual Jesús desarrolla su ministerio también fueron tiempos difíciles, complicados. Jesús se acerca a los grupos más vulnerables, excluidos y marginados de su tiempo. ¿Qué tiempo vivimos ahora? Y cómo también ahora podemos reafirmar ese nombre de Dios, el nombre que se revela en el Éxodo. Éxodo 3. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy el que camina contigo, el que te acompaña. Hay muchos sentidos y significados posibles de este nombre de Dios. Pero acá lo importante es que para la misión se nos recuerda la tradición del Éxodo, porque Dios interviene. Dios es un Dios que toma opciones y que se pone al lado de los oprimidos. Creo que es una característica importante del siervo de Jehová. ¿Del lado de quién está? Del lado de la vida, del lado de la justicia, del lado del derecho y del lado de los que sufren. Entonces, para pensar en este seguimiento a Jesús durante esta semana, me parece fundamental esta tradición que se retoma, igual como la del jubileo, en este cántico de Isaías. Además de eso, también está la tradición de la creación. Ya acá el texto nos ha dicho que Él es también el que ha creado todas las cosas. El verso 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Porque precisamente hay una misión que es amplia. El siervo del Señor está puesto para ir y ser luz, luz de las naciones, y establecer el pacto con Dios. Y esto nos lleva al tema de la nueva creación.
que nos conecta con el último verso. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. ¿Qué cosas nuevas? Ya el Evangelio de Lucas ha puesto esto en la propuesta de la predicación. El Evangelio se presenta como una buena noticia, una nueva buena para los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a proclamar una buena noticia a los pobres. Y que esa buena noticia entonces también implique una renovación, un cambio, transformaciones que necesitamos para construir nuevas relaciones. Este nuevo liderazgo que se basa en la diaconía, en el servicio, inspirado en los cánticos del siervo de Jehová, nos invita a reconstruir las relaciones que se han quebrantado y a construir cosas nuevas. Jesús precisamente va a Jerusalén y se confronta con estas viejas estructuras del poder político y religioso, porque Él trae un vino nuevo, pero se requieren odres nuevos, porque estos odres ya no dan. Necesitamos cambiar, necesitamos transformar cosas, necesitamos hacer una propuesta de seguimiento en la cual estas tradiciones del jubileo, del éxodo y de la creación y recreación puedan también estar presentes en nuestra misión. Me parece importante no perder de vista que todo esto es la acción de Dios. En este cántico se nos ha dicho: yo pondré en él mi espíritu. Es ese soplo de Dios, esa ruá, la ruá de Dios, la que nos empuja, la que nos anima para la misión. Ese espíritu, esa ruá de Dios estuvo sobre el siervo de Jehová en tiempos de Isaías. Es el mismo espíritu el que anima la misión de Jesús cuando Jesús toma el texto de Isaías y dice: el espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién anima la misión de la iglesia hoy? También es la ruá de Dios. Es ese espíritu de Dios que sopla y que trae cosas nuevas, que lo recrea todo, que nos invita a vivir en libertad, a vivir en solidaridad, a practicar la diaconía, a no usar la violencia y a estar de lado y al lado de los más vulnerables, de los que sufren, de los excluidos, de los empobrecidos de este tiempo. Asumir entonces la misión del siervo de Jehová es conectar con toda esta riqueza de tradiciones del Antiguo Testamento, pasando por la misión de Jesús en el Nuevo Testamento. Y en esta semana especialmente que estamos comenzando, acompañar a Jesús, como lo dijo el evangelista Marcos en su economía de las palabras. Jesús subía hacia Jerusalén con el rostro firme y sus discípulos se asombraron y con temor le seguían. Vamos con Jesús ahora a Jerusalén y allí le podremos acompañar y a lo largo de esta semana podremos seguir reflexionando qué significa el discipulado, qué significa seguir a Jesús y qué significa para nosotros asumir el cántico del siervo de Jehová de Isaías con su propuesta de misión y con sus características de la misión de Dios en el mundo. Demos gracias a Dios por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque nos permites reflexionar en estos hermosos textos, en estos hermosos cánticos del profeta Isaías, conectando con tradiciones importantes que nos recuerdan que tú tienes un proyecto en la historia, una misión en el mundo, que conectan también con el ministerio de Jesús, que conectan con el proyecto del reino de Dios que Jesús ha proclamado. Que podamos, inspirados en estos cánticos,
recordar nuestro compromiso, nuestro llamado, nuestra misión, y que podamos ser fieles a esa misión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu sople, que tu Espíritu nos anime, que tu Espíritu nos sostenga en la misión. Gracias por esta semana que iniciamos y que podemos reflexionar sobre qué significa seguir a Jesús. En el nombre de Cristo damos gracias.